de Matías Contardi, economista de la información, de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Una webinar que, está planteada justamente para pensar y seguir analizando qué está pasando con el conflicto en Medio Oriente y cómo impacta en el mercado de granos a nivel internacional. Y por supuesto, después iremos desarrollando también qué rol juega Argentina en este conflicto. Y entonces, bueno, si les parece ya podemos arrancar. La idea es que Mati realice una presentación de más o menos unos 45 minutos y después haya un espacio para preguntas que las pueden dejar escritas por el chat, así las voy leyendo y después Mati las puede responder. Preguntas, comentarios, lo que quieran aportar. Va a durar eso, más o menos una hora tenemos estimado de duración, así que justamente les pedimos que las escriban para poder hacer más ágil el ida y vuelta. Y bueno, entonces empezamos ya con este webinar de cómo mirar el mercado de granos que viene. Mati, te cedo la palabra para que puedas comenzar con la exposición. Bueno, muchas gracias, Guille, muchas gracias. Buen día, bienvenidos a todos. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de un nuevo webinar de la bolsa. Como dice Guille, estábamos en un momento bisagra, tal vez para lo que es la economía global y para lo que es el mercado de granos también, ¿por qué no? La primera vez que nos encontramos por este canal, la primera vez que nos encontramos hablando de la guerra era algo muy reciente, algo que empezábamos a especular, que era lo que podía llegar a pasar, hacia dónde podíamos llegar con el mercado de granos y cómo eso podía impactar de alguna que otra manera. Sacamos algunas conclusiones, tratamos de pesar un poco cuáles iban a ser las consecuencias, ¿sí?, de una guerra en Medio Oriente. Y 2 meses después, una guerra que tiene ya una duración de varias semanas, la realidad vemos que Hormuz cambió las cosas, ¿sí? Y cambió bastante. Entonces, estamos hablando de un game changer ya, de un game changer que viene a configurar un nuevo ecosistema global, ¿sí? Tanto a nivel económico como a nivel de mercados de granos. Entonces, la idea es tratar de entender un poquito el mercado de commodities, de cómo nos encontramos, cómo lo podemos ver de aquí en adelante. Y bueno, charlar un poco sobre eso y sobre todo en el marco de una cosecha récord para Argentina, en el marco de una cosecha histórica para nosotros, arriba de las 160 millones de toneladas de producción total de granos, que bueno, y vamos a ver que eso tiene un impacto importantísimo, sobre todo en los planteos de oferta y demanda y más aún con el primer WASDE proyectando la 26-27 a nivel global, que fue el WASDE que salió esta semana, así que más datos más frescos imposibles, entendiendo en un marco de incertidumbre generalizada con la cumbre Trump y Xi Jinping, tal vez la cumbre más importante de presidentes tal vez del siglo, muchísima información, mucho que pasó en una sola semana y vamos a tratar de abordarlo acá. Sí, eh, a ver, esto ya lo conocemos todos, lo vimos en todos los canales de noticias, lo hablamos en el primer webinar, el Estrecho de Hormuz es la llave de paso de buena parte del petróleo, del gas natural y de un tercio del comercio internacional, ¿sí? De los fertilizantes a nivel global. Estamos hablando que se hizo un torniquete, ¿sí?, al comercio global de energía y en particular para el agro también de fertilizantes, de nutrientes, si se quiere, para la producción agropecuaria, justo cuando empezábamos a pensar ya en los planteos de siembra para el maíz para el trigo en Argentina, para el trigo en Australia y también para el resto del mundo del maíz, ¿por qué no? La siembra de maíz en países claves como India, China, Estados Unidos. Entonces, las primeras preguntas que se nos venían a la cabeza era, bueno, ¿cómo afecta esto al comercio global y cómo puede afectar esto a los planteos productivos? ¿Sí? La realidad es que así como lo vimos apenas arrancó el conflicto, la situación sigue todavía y la realidad es que, a ver, fue un cierre casi que total del comercio global, ¿sí? Y los buques que entran y salen del estrecho de Hormuz prácticamente desaparecieron, ¿sí? Se estrechó el estrecho, es el título, ¿sí? Porque realmente nosotros teníamos una salida, un flujo de buques de arriba de los 630 en promedio semanal desde el último año, ¿sí? Y ahora en estas 11 semanas que pasaron del conflicto, estamos hablando de que solo 412 buques entraron o salieron del estrecho de Hormuz en 11 semanas, o sea, ni siquiera llegamos a igualar el promedio semanal que generalmente solemos tener. O sea, de este nivel de magnitud es el corte de la oferta global, sobre todo visto por el lado de la energía, ¿sí? Del lado del petróleo, ¿sí? El recorte en la oferta global.
fue inmenso, es enorme, lo sentimos en los precios, pero ese es solamente el impacto inmediato, ¿sí? Es solamente el ahora, porque en realidad nosotros tenemos que pensarlo para el después, qué es lo que va a ocurrir. Y en realidad, para entender eso, ahí hay una punta que es muy importante, que lo habíamos hablado en el primer webinar, es la destrucción de capital. Sí, lamentablemente la destrucción de capital. A ver, la historia de la humanidad en los últimos 300 años ha sido de creación de capital. La creación de capital nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a tener más bienes y servicios a un precio más accesible y produce todo lo que hemos estado viendo en el desarrollo económico en los últimos 3 siglos, ¿sí? Creciendo cada vez más y más. Pero eso se hace acumulando capital, siendo cada vez más productivo, no destruyendo capital. Y como cualquier guerra, como han sido las grandes guerras del siglo pasado, esta destrucción de capital, más que una oportunidad, generalmente es un retraso, ¿sí? Que genera todas las distorsiones en el comercio global. Y no es la excepción Medio Oriente, y justamente Medio Oriente, donde se concentra buena parte de la producción de petróleo a nivel global, la verdad que está haciendo un golpe y un golpe muy duro. ¿Sí? Inclusive muchos analistas especializados en commodities energéticos todavía hablan de que el mercado no termina de caer en ese recorte de oferta que está significando la guerra en Medio Oriente y lo que está significando la baja en el estrecho. Fíjense, desde que arrancó el conflicto, más de 20 refinerías, ¿sí? En Medio Oriente fueron atacadas. La caída en la capacidad de producción es notable. Si nosotros por el estrecho de Hormuz pasa 20 millones de barriles de petróleo por día, ¿sí? De eso pasamos a niveles muy bajos de tránsito, pero más allá de eso estamos viendo que no vamos a poder volver a recuperar ese nivel de producción en el cortísimo plazo. ¿Sí? Tenemos que invertir y tenemos que poner mucho más capital. Fíjense, una de las estimaciones tal vez que más se van siguiendo es, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el número que le ponemos a reestructurar todo este capital? Hablan de 40 billones de dólares, 40 billions de dólares, únicamente en lo que es primariamente explicado en lo que es reconstruir equipamiento y materiales y por supuesto ingeniería en construcción. Sí, hay que construir plantas de vuelta, hay que volverlas a poner en funcionamiento antes de poder siquiera empezar a pensar en expandir la producción, que era un poco cómo habíamos arrancado el 2026, con una expansión en la producción de petróleo y gas natural licuado y energía, y etcétera, etcétera, por aumentos en inversión de capital y demás. Bueno, hoy en día todo eso cambió. Hoy en día tenemos que empezar a reconstruir lo que fuimos destruyendo, ¿sí? Y un gran ejemplo de eso es Ras Laffan, ¿sí? Ras Laffan es el complejo de producción de GNL más importante del mundo, ubicado en Qatar, que explica 77 millones de toneladas anuales de GNL, ¿sí? Y fue víctima de fuertes ataques por su cercanía con Irán y por ser también parte importante de los objetivos tanto de uno o del otro bando, ¿sí? Es el 16% de la capacidad global de producción de GNL, ¿sí? Estos son con los datos disponibles para el reporte anual del 2025. Sí, son el 16% de la capacidad global y de cuales 2 trenes de licuefacción fueron destruidos y que necesitan volver a repararse, necesitan volver a construirse y que implican casi 13 millones de toneladas, un recorte de producción de 13 millones de toneladas de GNL anual. Sí, y las estimaciones hablan de que esto puede durar como mínimo 3 años y se puede extender hasta 5. Es decir, no volvemos, o sea, el principal complejo productor de GNL no vuelve a funcionar a la máxima capacidad de producción hasta dentro de 5 años inclusive. ¿Sí? Y todo esto teniendo en cuenta, bueno, son estimaciones y que puede pasar cualquier cosa. La guerra se puede extender inclusive aún más y podemos tardar inclusive más tiempo en poder llegar a todo esto. No es la única, por supuesto, hablábamos de más de 20 refinerías. Sí, acá esto es un análisis que hicieron la gente de London Stock, la bolsa de Londres, donde hablan de varias refinerías de GNL atacadas, ¿sí? Con, que tienen buena parte que tienen, y explican buena parte de la producción del Golfo, ¿sí? Donde tal vez la columna más importante de todas estas sea la del tiempo de recovery, el tiempo de volver a contar con este nivel de capacidad de construcción. Fíjense que Ras Laffan de 3 a 5 años, pero tenemos inclusive instalaciones en Irán que ya las previsiones van 5 años como mínimo y muchas las que dicen unknown, las que no se sabe todavía, bueno, porque todavía no podemos sopesar cuál va a ser el daño final de todo esto. Y en el reporte, el último reporte mensual que sacó IEA, que salió esta misma semana, la Agencia Internacional de Energía, sí, esta misma semana saca su reporte mensual, donde está estimando, está proyectando que todo esto de Medio Oriente le está causando un recorte en el nivel de oferta global al petróleo de casi 4 millones de barriles por día.
4 millones de barriles por día. Es un recorte de oferta muy importante, ¿sí? Muchos operadores de vuelta dicen, muchos analistas dicen que el mercado todavía no termina de dimensionar el recorte de nivel de energía que tenemos, más allá que, o sea, todavía no se termina de descontar en precios, porque justamente esta columna de desconocidos, esta columna de todavía no entendemos cuánto tiempo nos va a tardar en volver a foja cero, sigue siendo la gran incógnita, ¿sí? Y también porque la región en sí misma no se va a volver a ver de la misma forma, no va a ser la misma prima de riesgo, ¿sí? Que tengamos, que le tengamos que imputar al capital instalado en Medio Oriente el día después de la guerra que el día anterior, ¿sí? La realidad es que el costo del capital no necesariamente tiene que ser el mismo y hay que ver realmente cómo van fluyendo esos recursos y cómo se avanza en la reconstrucción. Y por supuesto, todo va a estar muy condicionado en cómo se llegue a una paz y si efectivamente se llega a una paz en el corto plazo, ¿sí? Con qué nivel de poder se quedará Irán, si seguirá funcionando como una amenaza para Estados Unidos en su programa nuclear, si eso se olvida, se queda en el pasado y efectivamente queda un Irán desarmado en términos nucleares. Hay un montón de términos geopolíticos que pueden llegar a condicionar, por supuesto, la tasa de interés, la prima de riesgo que le pongamos a la región. Y ya hay países, inclusive como China, que quieren depender menos de lo que pasa en Medio Oriente. Y de hecho, parte de lo que se discutió en la cumbre, que se discutió entre ayer y hoy, fue justamente la idea de China comprando un poco más de energía hacia Estados Unidos. Entonces, con todo este escenario, con esta destrucción de capital, con este corte de oferta a nivel global de petróleo, vimos un desplazamiento de la curva del precio del petróleo enorme, ¿sí? Que es un 70 por más de un 60% para las posiciones cortas. ¿Sí? Fíjense que estamos viendo un aumento estructural del precio de la energía, no es algo que volvemos a foja cero enseguida, ¿sí? Más allá de que tal vez no terminamos de asimilar la destrucción de capital, ¿sí? La realidad es que nos estamos manejando con una energía cada vez más cara, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo esto y el por qué el webinar y el por qué no íbamos a poner a hablar era porque parecía que estábamos más cerca que nunca de encontrar la paz, ¿sí? Estábamos más cerca que nunca de, bueno, de que se llegue por lo menos a un memorándum de acuerdo, ese famoso papel de 14 puntos de una sola hoja de extensión que tenía en sus manos Irán y que tenía que responderle a Estados Unidos para empezar a negociar por otros 30 días más y después llegar a una paz definitiva, ¿sí? Bueno, el mercado lo había tomado como una señal clara, el mercado lo había tomado como, bueno, tal vez un respiro a todo esto, y tuvimos dos, tres ruedas de fuertes bajas en el precio del petróleo. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos tres ruedas consecutivas con el petróleo a la baja desde el año pasado, ¿sí? Y realmente ajustó desde los 111, habíamos pasado ya el umbral de $200 por barril. Pasamos a los 98. Sigue siendo carísimo, sí, pero sigue siendo altísimo en términos relativos, en términos de corto plazo, pero aún así el mercado era comprando algo nuevo, algo que tal vez podía llegar a pasar, una esperanza. El domingo, Irán manda su respuesta, ¿sí? Parte de la contraoferta que le había hecho Estados Unidos era, bueno, nosotros queremos el fin del bloqueo, porque recordemos que Estados Unidos para poder liberar el estrecho de Hormuz termina bloqueando el estrecho de Hormuz, pero únicamente para los buques iraníes. Entonces, Irán demandaba el fin del bloqueo, ¿sí? Compensación económica por todos los daños en infraestructura y los daños que había generado la guerra hasta ahora, el bombardeo norteamericano y soberanía sobre el estrecho de Hormuz. ¿Sí? El estrecho de Hormuz ya como un arma de negociación muy fuerte desde que arrancó todo esto del conflicto. Por supuesto, no gustó para nada por el lado norteamericano. Salió Donald Trump a hablar en rueda de prensa diciendo que era basura lo que pedían los representantes de Irán y bueno, por supuesto lo desestimó completamente. Y bueno, ya el tono de los tweets de las publicaciones que Trump empezaba a publicar ya eran completamente distintos y son del grado de que nos tienes acostumbrado el presidente norteamericano. Yo le juro que esto lo saqué del canal oficial del presidente. O sea, ya venimos con un nivel de respuesta, sí, o un nivel de agresividad que no era el mismo de antes. Y de hecho, antes siquiera de encontrar la respuesta iraní, el presidente de Estados Unidos ya había advertido de que si no se llega a un acuerdo, ¿sí? Bueno, les va a caer a Irán, sobre todo con mayor agresividad de lo que ya venía haciendo. No es la primera vez que amenazaría de esta forma, pero sí nos entendemos el tono de, bueno, estábamos muy cerca de la paz, esa paz no se llegó a dar, bueno, que volvemos a lo agresivo. Entonces, eso es un poco lo que está sopesando el mercado. Al parecer se está alargando más aún todo el proceso.
fue parte de la discusión entre Trump y Xi Jinping qué iba a pasar con Irán. Ambos coincidían de que el estrecho se tenía que abrir lo más rápido posible. China dice que es una guerra que ni siquiera se tendría por qué haber iniciado. Al parecer no hay un acuerdo explícito de ayudar directamente por el lado chino a reabrir el estrecho, pero por lo menos sí que las partes concordaron de que esto se tiene que solucionar y lo más rápido posible. Trump sigue esperando, dice aún así que está perdiendo la paciencia, pero sigue esperando a una respuesta de Irán y por ahora no estamos volviendo a esos niveles de ataques tan agresivos que teníamos antes del inicio de la primera tregua desde abril, ¿sí? Más allá de eso, la gran cuestión de todo esto es, bueno, ¿cómo empezamos a ver el mercado? ¿Cómo empezamos a entender, cómo empezamos a analizar qué es lo que puede llegar a pasar? Y algo que no quería dejar pasar y que creo que tal vez es parte muy importante de lo que podemos hablar acá, es cómo comprender cuáles son estos factores que nos terminan afectando a los precios, lo que nos termina afectando el flujo internacional de granos en el mundo, ¿sí? Y los que estamos acostumbrados, ¿sí? Los famosos fundamentals que tenemos por detrás, que tenemos aquellos que ya estamos acostumbrados a ver, que están sistematizados los riesgos, que tenemos en cuenta los efectos, las consecuencias que pueden impactar, ¿sí? Ya están parametrizadas, ya es sencillo. Para nosotros el mercado ya lo tiene asimilado, ¿sí? Si llueve o no llueve en un momento crítico, ya sabemos cuáles pueden ser los efectos en la producción, ¿sí? Por supuesto, nos podemos asustar por una falta de lluvia continua y tal vez nos encontramos con un nivel de producción mucho más bajo que teníamos, pero la consecuencia, la conclusión de ese efecto, ya el mercado la puede descontar y ya está acostumbrado a hacerlo, ¿sí? De hecho va arbitrando en base a todo ello. Entonces, todos estos factores, factores que estamos acostumbrados a ver, que seguimos históricamente, el clima, la siembra, el crecimiento económico, estamos hablando de factores de demanda a muy largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de factores de demanda, por ejemplo, los que llevaron a la soja, a hacer lo que es la soja por el creciente demanda de China, ¿sí? La creciente demanda asiática, la innovación, los cambios tecnológicos, los cambios culturales y las preferencias que van haciendo que este set de precios relativos se vaya formando, ¿sí? Esos factores más a largo plazo, que son más fáciles de mesurar, que no tienen un impacto tan inmediato en el sistema de precios, ¿sí? Cada vez son un poquito más eclipsados por otros factores, ¿sí? Que se combinan entre ellos, por supuesto, uno no quita el otro, pero la realidad es que tienen naturalezas distintas, ¿sí? No es lo mismo manejarse únicamente con las variables climáticas y manejarse con las variables de producción que tener que prestarle cada vez más atención a los acuerdos comerciales, a los tweets del presidente, ¿sí? A las guerras que se pueden ir sucediendo sobre países claves, ¿sí? Y lo que veníamos hablando, destrucción de capital, cómo todo eso va cambiando y nos va cambiando la morfología del mercado como tal. ¿Sí? Acuérdense, el año pasado nosotros nos desayunamos con el Liberation Day de Donald Trump hacia el resto del mundo, esa política de aranceles que afectaba el comercio internacional porque a algunos se le abría y a otros se les cerraban las puertas, cobrando altísimos aranceles, que luego el objetivo era, bueno, empezar a hacer negocios de acuerdos comerciales, ¿sí? Donde eso cambia completamente el flujo internacional de granos, porque hay algunos países que quedarán con una menor carga arancelaria y podrán importar más o que cerrarán acuerdos para poder encontrar esa llave de paso hacia Estados Unidos y los precios relativos cambian. Ya no es lo mismo importar soja desde cualquier origen o importar maíz de cualquier origen. ¿Sí? Nunca es lo mismo por otros aspectos, pero ahora estamos hablando ya de otros tipos de otro tipo de condicionamientos que son más inestables, que son difíciles de prever, que cambian en un instante, ¿sí? Y que hace que el cambio, que el mercado se dé vuelta 180 grados de un día para el otro. Entonces, pasamos de riesgos más parametrizables, riesgos que ya sabemos cómo manejar, de que ya tenemos el know-how de hacerlo, el mercado ya está acostumbrado a sobrellevarse los riesgos climáticos, la caída en la producción, el aumento a largo plazo de la demanda, pero empezamos a masticar estos factores que suceden cada vez con mayor frecuencia. No es que antes no estaban, nada más que ahora están sucediendo y con una mayor frecuencia que antes, ¿sí? Y que empiezan a afectar todo lo que está de fondo, que no es más ni menos que las variables de oferta y demanda, ¿sí? No importa el nombre que le pongamos, no importa si son acuerdos comerciales o si es falta de lluvia. La realidad es que donde termina ocurriendo y donde termina impactando son los factores de oferta y demanda. Y si China se pelea con Estados Unidos y si Estados Unidos se pelea con su principal comprador, que explica el 56% de sus compras, de sus ventas de porotos en el resto del mundo cada campaña, y eso es un factor de demanda, ¿sí? Pasa que es un factor de demanda que cambia completamente el mercado, porque China tendrá que salir a comprar otro lado y presiona sobre los precios de los otros orígenes, como Brasil y Argentina, como pasó el año pasado. Entonces, estamos llegando a un mundo donde
ya aquellos factores más tradicionales, ¿sí? Siguen estando vigentes, inclusive más que nunca lo vamos a ver en trigo, pero la realidad es que tenemos que empezar a prestar atención a todos estos cisnes negros que van saliendo esporádicamente y que cambian, que son game changer cada vez que salen y están saliendo cada vez con más frecuencia. Fíjense, acá les resumo el precio de la soja, ¿sí? Esto es precio de la soja en dólares constantes, es decir, en dólares de hoy, ¿sí? Como cada uno de los puntos, muchos han tenido que ver factores más tradicionales, ¿sí? De caída, de caída en la producción por cuestiones climáticas, por cuestiones de fertilización, ¿sí? También, por supuesto, tenemos crisis financieras jugando en el medio. Pero en el último tiempo, ¿sí? Lo que se conoce como los superciclos de los commodities vienen estando cada vez más distorsionados por estas guerras comerciales y bueno, la pandemia que puede considerarse algo inclusive más exógeno todavía, pero tenemos guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos guerra comercial entre Estados Unidos, volvemos a tener una guerra comercial entre Estados Unidos y fíjense que todo eso va moldeando un poco el nivel de precios y el flujo de granos hacia el resto del mundo. A ver, llegamos a precios nominales en récord durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso viene trayendo más oferta, no solo era la guerra, también había algunas malas campañas, la Argentina incluida entre ellas, ¿sí? Pero precios tan altos incentivaron siempre, mayor producción, Brasil incrementando enormemente la producción de soja, bueno, nos llevaron a los precios a llegar a mínimos de varios años, que lo veníamos viendo desde el anteaño pasado, ¿sí? Ahora estamos en una nueva edición de la guerra comercial, donde básicamente lo que pase entre Estados Unidos y China va a determinar el precio de la soja, ¿sí? Hay muchos factores también por detrás, tenemos que ver biocombustibles, pero la realidad es que todo el año pasado el mercado de soja hizo la plancha porque no sabía para dónde podía disparar, todo dependía de cómo iba a resultar las negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping, y fíjense que las líneas azules son cada vez que ocurre un nuevo acuerdo o una nueva tregua comercial, ¿sí? Entre Estados Unidos y China. Y cada vez que eso ocurre, el mercado compra y compra un nuevo nivel de precios. ¿Sí? Lo vimos el año pasado, lo vimos este año cuando se corría la noticia de que China podía llegar a incrementar sus compras desde Estados Unidos. Y lo vimos ahora cuando esa esperanza un poco desapareció. ¿Sí? Y ayer cayó abrupto a la soja, justamente por la falta de nuevos acuerdos de China comprando más soja norteamericana. Pero bueno, este es el mundo nuevo en el cual estamos, ¿sí? Este es el mundo nuevo en el cual nos metemos y entonces ahora tenemos que tratar de entender qué es lo que cambió en la coyuntura. Sí, esto es lo de fondo, pero la coyuntura cambió y cambió muy fuerte. Entonces, realmente Hormuz termina cambiando todo. Y estamos en un mercado muy distinto del que esperábamos a principios de año y muy distinto del que cualquiera pensaba en enero del 2026. Primero, lo más sencillo, lo más directo, ¿sí? Aumentaron los costos de mandar nuestra mercadería hacia el resto del mundo. ¿Sí? Lo hablábamos la primera edición. Es como salir a correr con pesas. ¿Sí? Ahora sale más caro llevar nuestra mercadería desde origen hacia destino. ¿Sí? Piénselo del lado del destino. Sale más caro comprar granos a Argentina, Brasil, Estados Unidos, a cualquiera. ¿Por qué? Porque sale más caro que trasladarlo. Entonces, si hay un aumento de precios, si hay un fundamento que me tira los precios al alza, la realidad es que los precios de los granos no subirían con la misma intensidad que si tuviésemos niveles de flete mucho más bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un efecto precio y un efecto elasticidad de la demanda frente a ese precio que juega y que juega mucho, ¿sí? Porque no es lo mismo comprar con un costo de flete que es un 50% más alto, ¿sí? Que comprar $10 más el poroto de soja o el grano de maíz, que hacerlo con un nivel de flete un 50% más bajos. Entonces, realmente eso puede afectar por el lado de la demanda y eso es de vuelta es como salir a correr con pesas. Factores alcistas suben los precios, pero no subirían, no suben en la misma intensidad que si tendríamos niveles de fletes a términos internacionales mucho más bajos. Entonces, por el lado de la energía vienen subiendo mucho, se vuelca eso en Argentina, sobre todo ahora que tenemos que arrancar con los planteos de la siembra del trigo, ¿sí? Fíjense, el precio en surtidor del gasoil aumentó un 30% en pesos en lo que va del año, cuando el dólar bajó un 4%. Entonces estamos hoy en día con el litro de gasoil en 1,5 dólares, ¿sí? Cuando nada, estábamos acostumbrados a no verlo por encima del dólar 10. Entonces realmente el aumento de los costos de producción viene siendo muy importante y esto yo estoy hablando de precio surtidor en Argentina, ¿sí? Y no solo venimos por el lado del petróleo, sino que por el lado de los fertilizantes. Estamos encontrando niveles muy parecidos a lo que fue con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Llegamos a tener un FOB de urea desde Egipto, desde el Golfo de México, desde Arabia,
cerca de los $850 la tonelada, así que de vuelta son niveles 2022, son niveles guerra Rusia y Ucrania. Entonces, realmente esto viene impactando mucho y se viene notando sobre todo en la intención de siembra, que ya lo veníamos viendo desde antes, ya lo veníamos pensando, pero fíjense hasta dónde llegó la relación insumo-producto en trigo, sigue pensando quién quiere sembrar trigo ahora que está produciendo la siembra en Argentina, la relación insumo-producto llegó hasta niveles inclusive más altos de lo que fue en 2022. ¿Por qué? Porque antes en 2022 teníamos un trigo por arriba de los $300 la tonelada y ahora estamos en 230, ¿sí? Con una urea que subió y que subió muchísimo. Entonces tenemos una relación insumo-producto mucho más alta, ni que hablar con el año pasado, que está, o sea, el promedio que tuvimos durante los últimos 5 años fueron casi 3, ¿sí? Hoy en día estamos en un 4,5. Entonces todo eso viene impactando en la toma de decisiones. Y por supuesto, si nosotros vemos los costos directos, y acá ya no estoy hablando solamente de la relación insumo-producto de urea, ¿sí? Sino estoy hablando los costos, lo que a mí me lleva, lo que me sale producir, lo que me sale hacer el planteo de siembra, sin tener en cuenta el alquiler y de vuelta sin tener en cuenta también impuestos, ¿sí? Los costos directos están altísimos, ¿sí? Antes, durante el 2022, ¿sí? No teníamos una relación de costos directos tan alta, pero porque justamente teníamos un precio de venta mayor. Hoy en día, la realidad es que el costo de producir, de hacer la siembra de trigo, y acá únicamente estoy viendo trigo y no estoy viendo planteos de soja trigo, ¿sí? El costo de hacer la siembra de trigo, yo necesito vender 2 toneladas de trigo para cubrir los costos directos por hectárea, ¿sí? Esto antes era muchísimo más bajo y por supuesto no es trivial a la hora de ver lo que estamos viendo, ¿sí? Una baja importante, un recorte bastante interesante en lo que es la intención de siembra, tanto en regional como a nivel nacional, ¿sí? A nivel regional estamos hablando de una contracción de la intención de siembra de trigo de 300.000 hectáreas, a nivel nacional ya es de 500.000 hectáreas el recorte, y eso teniendo en cuenta que tenemos los niveles de humedad a nivel de perfiles, arrancamos mejor que en 2021. 2021 que es como el año de la panacea de la primer récord de producción de trigo, antes de lo que fue por supuesto la campaña pasada, pero estamos en mejores condiciones hídricas que lo que estábamos en ese momento y aún así caería la superficie sembrada. Cae de un techo alto, es cierto, pero aún así cae. Cae por justamente el ajuste en términos de producción. Porque el precio del trigo en realidad vino subiendo y vino subiendo bastante. Por supuesto, nosotros no somos los únicos. ¿Sí? En Australia los agarró el mismo momentum que nosotros, tienen que empezar a sembrar, de hecho ya empezaron a sembrar, y el USDA en sus primeras estimaciones, la 26-27, lo que publicó es un ajuste importante en la producción de trigo, ¿sí? De 36 millones de toneladas, que fue esta campaña 25-26, Australia tendría 30 millones de toneladas la campaña 26-27, una caída en la superficie sembrada, también una caída, por supuesto, en la intensidad tecnológica que se le ponga a los planteos, y Australia viene de cerrar su tercer mejor campaña productiva, ¿sí? Estamos hablando de una caída de 6 millones de toneladas, ¿sí? Sería un 17% de la caída de producción. Y algunos operadores, algunos exportadores australianos que estuvimos hablando, inclusive dicen que allí mismo en el barro hablan de estimaciones que pueden llegar hasta 30% en recorte productivo en Australia. Y no nos olvidemos que estamos en un año niño probablemente, ¿sí? Una altísima probabilidad de que empiece a suceder el niño. Y mientras Argentina el niño significa milímetros, significa agua, significa lluvia, Australia significa sequía, ¿sí? Entonces, la combinación de ser menos intensivos en fertilizantes, sembrar menos, bueno, ojo que con falta de lluvias estamos mucho más expuestos a las variaciones en la producción. Entonces, nada está dicho para la campaña que viene, lo que sí la tendencia viene siendo ese recorte de superficie. Y en el medio tenemos que tener en cuenta que el mercado de trigo se divide en dos, ¿sí? Se divide hemisferio norte, hemisferio sur. Y en el hemisferio norte ya sembraron antes de la guerra, ya con otro esquema de precios, pero ahora tienen que empezar a cosechar. Y lo vamos a ver esa oferta a partir de junio o julio. Y sobre todo uno de los más importantes es Estados Unidos. Y país donde estamos encontrando las condiciones de sequía más altas de su historia, ¿sí? En trigo. Más del 71% de la superficie sembrada con trigo de invierno en Estados Unidos está en sequía, ¿sí? Eso es récord, nunca antes lo habíamos visto, ¿sí? Y es ofertas que tienen que empezar a llegar ahora. Todo eso, por supuesto, va en contra de las condiciones de los cultivos, el 28% en condiciones buenas, excelente, nada más, o sea, es mínimo desde 2020, desde 2022. Y todo eso nos lleva a un nivel productivo bajísimo, un nivel productivo que para encontrar algo similar nos tenemos que teletransportar hacia la campaña, hacia la década del 70, hacia principios de la década del 70 del siglo pasado. O sea, tan grande viene siendo el impacto de la sequía en Estados Unidos, eso y que se sembró la menor superficie desde que Luzda tenga registros, ¿sí? Pues no nos olvidemos que el trigo fin del año pasado lo teníamos que buscar en mínimo de 5 años.
Entonces, los incentivos para sembrar trigo en Estados Unidos no eran demasiado altos, se sembró poco, y no solo que se sembró poco, ¿sí? Sino también que el clima no jugó y que el destiempo y la falta de lluvias afectaron y está afectando muchísimo. Por eso Chicago estuvo subiendo tanto todas estas últimas semanas y desde que arrancó la guerra, porque fue como una doble Nelson, una doble llave. Primero aumentan costos productivos y los que tienen que empezar a sembrar, que pasaban de cosechas récord o de las mejores de su historia, recortan muchísimo los planteos de siembra. Y segundo, quienes tienen que empezar a mostrar la oferta ahora, a mediados de año, les fue mal con el clima no acompañó, entonces la caída en la producción se va a empezar a sentir y de pasar de ese mundo de oferta global abastecido, de oferta récord, ¿sí? Pasamos a un mundo totalmente distinto, ¿sí? En 2 meses cambió completamente el escenario del trigo y de pasar de un mundo súper ofertado, estamos en un mundo donde, che, nos están pagando para racionar trigo. Y eso es lo que se ve en la curva de futuros. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al mercado de futuros en Argentina, vemos como el trigo se desplazó, ¿sí? Un 20% hacia arriba en la curva de futuros de trigo, donde arrancamos, sí, por supuesto, un julio, que esto es a principios de enero, ¿sí? Que son promedios semanales de la curva de futuros agro, ¿sí? Donde arrancamos la realidad que un julio pagando lo mismo que pagábamos a cosecha en diciembre, ¿sí? Un mercado súper planchado, porque una oferta que se mantenía, un mercado global con oferta en récord. Básicamente el carry no que no existía, sino que estábamos completamente planchados porque la cantidad de oferta que teníamos la teníamos que trasladar durante todo el año y la realidad es que sobraba bastante trigo en el mundo. Entonces, por supuesto, los precios lo reflejaban, estando en mínimos de mucho tiempo, pero también sin grandes incentivos al acarreo o sin grandes incentivos a regularlo a lo largo del tiempo. Y la realidad es que todo eso empezó a cambiar, ¿sí? La curva se empezó a poner cada vez más vertical. Empezamos a tener inclusive una situación de carry hacia la campaña que viene. O sea, cambió completamente el escenario para el trigo. Pasamos de estar pagando lo mismo, estar pagando julio a cosecha, ¿sí? Estar pagando un nivel de precio en carry, lo mismo que pagamos en cosecha, a estar completamente en carry hacia la nueva campaña, ¿sí? Hoy en día ya estamos con una curva un poquito más planchada, más flateada, pero aún así estamos con niveles de precios mucho más altos que los que teníamos acostumbrados a principio de año. ¿Sí? Fue un desplazamiento importantísimo del nivel de precio de la curva de futuros de trigo en Argentina. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo y tiene que ver con esta doble llave. Por un lado, aumento de costo de producción, menor producción proyectada hacia fines de campaña, hacia el mediano y largo plazo. Por otro lado, el destiempo climático, que nos lleva a un recorte de oferta el resto del mundo que tiene que empezar a abastecer al mercado internacional ahora, ¿sí? Entonces, todo eso llevó a precios altos y todo eso llevó a este cambio completamente radical en el mercado de trigo, mercado donde estamos siendo súper competitivos, donde llegamos a países que no estamos tan acostumbrados a llegar, o por lo menos no con esta intensidad. Bangladesh, Indonesia, Malasia son nuestros principales compradores, no así tanto como lo es como Brasil lo suele ser, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con el grado de competitividad y las toneladas de trigo que tenemos para abastecer al resto del mundo. ¿Sí? Estamos rompiendo récord de exportación cada mes. El mes de abril no fue el caso, pero aún así venimos con un ritmo de exportación récord para trigo para la campaña triguera. Venimos vendiendo más, sí, un 40% más de toneladas operadas en el mercado interno que el año pasado. ¿Sí? Son más de 17 millones de toneladas. Pero aún así, aunque tengamos un ritmo de absorción externa impresionante, aunque tengamos un ritmo de comercialización interna impresionante, nos quedan 10 millones de toneladas de acá en adelante. ¿Sí? Es por eso seguimos con una curva planchada, ¿sí? Porque todavía, más allá de que tengamos una absorción, un aspirador enorme en el resto del mundo que quiere trigo, realmente nos queda un montón y nos queda muchísimo más. Entonces, es para seguirlo. El mercado de trigo cambió completamente con Hormuz, cambió completamente desde entonces, no solo por Hormuz, pero la realidad es que hoy en día estamos con un nivel de producción en la estratosfera, ¿sí? Pero con niveles de precios $30, $30 por delante de lo que teníamos en enero. El otro gran factor, el otro gran cereal, que es el maíz, era uno de los más apuntados en los cambios productivos, justamente por la alta cantidad de nitrógeno que se utilizaba en la producción de maíz. Entonces, siempre la pregunta era, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque como pasó con trigo, puede afectar en los costos productivos, baja la intención de siembra, sembramos más, producimos más. ¿Qué va a pasar con el maíz? Por el maíz venimos de niveles productivos también, en la estratosfera, en récord, sí, con Estados Unidos haciendo más de 430 millones de toneladas. Bueno, los primeros datos de Luzda todavía no muestran ajustes muy violentos en lo que viene siendo la hoja de balance, la hoja productiva de maíz a nivel internacional. Sí, las caídas más fuertes son en Estados Unidos, del récord de producción pasarían a 406 millones de toneladas. Parte de eso es un switch de área desde maíz hacia soja,
¿sí? Pero la realidad es que los ajustes productivos no vienen mucho por ahí, y el mercado de trigo no reaccionó demasiado, perdón, el mercado de maíz no reacciona demasiado a esos ajustes de oferta, porque donde está comprado el mercado y donde lo que están siguiendo tanto el maíz como la soja viene por el lado de la energía, ¿sí? Viene por el lado de los biocombustibles. Fíjense, el maíz fue el producto que más eligieron los fondos para resguardarse en todo este lío, en todo este laberinto, ¿sí? 450.000 contratos netos, ¿sí? Fue la variación de cartera neta de los fondos en Chicago, ¿sí? El producto que por sí solo más absorbió las compras de los fondos en Estados Unidos. Pasamos de estar vendido en 81.000 y estamos comprado casi en 400.000 contratos. Y la realidad es que el precio, por supuesto, no subió tanto. Mucho tiene que ver porque estamos con un nivel de oferta bastante alto. Pero la realidad es que ha sido uno de los productos más elegidos por los fondos a resguardarse, y mucho de eso tiene que ver por el lado energético de que tiene el maíz. Fíjense, en Estados Unidos, el uso que se le da al maíz para la producción de etanol, estamos hablando que para esta campaña estiman 142 millones de toneladas, ¿sí? Eso es el 35% de la producción de maíz en Estados Unidos. Estamos hablando de que el maíz ya directamente visto no solo como el uso forrajero y como los millones de usos que puede llegar a tener el maíz, sino que parte importante del driver de esa demanda tiene que ver con el lado de biocombustibles, y por eso si sube el precio de la energía, también me arrastra para encima los precios de los granos. Fíjense lo que está pasando en Brasil, y esto es muy importante para nosotros, sobre todo pensando en el tardío, sobre todo pensando en la safrinha. Brasil viene aumentando cada vez más, ¿sí? El uso de maíz en el mercado interno, la demanda interna de maíz, que viene traccionada por la producción de biocombustibles, ¿sí? Por la producción de bioetanol. Fíjense, el uso como alimento o industrial de maíz en Brasil, como viene creciendo, estos son datos del USDA, del último WASDE, y estos son datos de ANP, ¿sí? De la Agencia Nacional de Brasil, que va reportando y que va siguiendo cuánto maíz se utiliza para la producción de etanol. Hasta el último dato disponible, si el primer mes de la campaña brasilera fue récord en uso de maíz para etanol. Pero fíjense cómo viene subiendo el escaloncito cada año un poco más, si la cantidad de maíz que utilizan los brasileños en la producción de etanol. Y todo esto, todo este marco, toma más importancia aún cuando aquellos países que son grandes productores y exportadores de commodities energéticos muchas veces, y estoy hablando de commodities que se pueden utilizar para la producción de energía, vienen tratando de asegurarse un poco más de estos vaivenes a nivel internacional, y lo que vienen haciendo es incentivar aún más la producción de biocombustibles. Brasil propuso pasar de E30 a E32, es decir, mezclar bioetanol con un 32% con combustible fósil, ¿sí? Ese 32% implica más demanda de granos, eso todavía no está reflejado acá, pero donde sí está reflejado en la intensidad de maíz que se empieza a utilizar. Entonces, si bien la caña de azúcar es el principal insumo para hacer bioetanol en Brasil, el maíz está ganando cada vez más participación. Entonces, por eso el maíz tiene un rol tan importante como cultivo energético, y por eso también las subas en el precio del petróleo vienen acompañando un poco y impulsan un poco lo que es el precio del maíz. Y hablando de Brasil, donde más impacta es en la disponibilidad de granos, porque si estamos hablando de que vamos a empezar a subir la tasa de corte, estamos hablando que los brasileños inclusive pueden elegir entre qué tipo de combustible poner en el surtidor y hacer un 100% si tienen un motor flex. Entonces, realmente el precio del maíz compite, sustituye hasta cierto punto los precios de la energía, los precios del combustible. Entonces, cuesta sacarle más granos a Brasil. Si viene consumiendo cada vez más, es cierto que tiene buenos niveles productivos, es cierto que no se espera un recorte tan significativo esta campaña, pero aún así cuesta sacarle un grano. Y todo eso impacta por supuesto en los precios de exportación, ¿sí? Fíjense que cómo viene subiendo la curva FOB de Brasil desde que arrancó el año hasta ahora, ¿sí? Venimos teniendo un maíz cerca de los $230 la tonelada, ¿sí? En Argentina el precio FOB del maíz tardío, ¿sí? El maíz a junio, julio, está a $215 la tonelada. O sea, el nivel de competitividad que está ganando Argentina por la absorción de granos que tiene Brasil en el mercado interno, y porque cuesta sacarle un grano a Brasil, un grano de maíz a Brasil, bueno, lo viene a potenciar todo esto, con Argentina con un FOB muchísimo más competitivo a nivel internacional. Entonces, todo esto por supuesto que cambia el escenario, y el hecho que estos países estén utilizando cada vez más los granos para hacer biocombustibles significa que están intensificando un mayor driver de demanda y que están dejando otra demanda insatisfecha, donde Argentina casualmente tiene una oferta récord. Entonces, eso explica un poco el nivel de exportaciones que estamos teniendo, primero por el grado de competitividad que tenemos ahora, pero lo podemos ver hacia adelante como una oportunidad para seguir expandiendo y para seguir llegando a más mercados, ¿sí? El inicio de campaña fue un inicio de campaña extraordinario, estamos hablando de más de 10 millones de toneladas exportadas de maíz. Nunca antes en un solo mes Argentina había exportado más de 5 millones de toneladas de maíz. Entonces, realmente esta campaña no solo está haciendo un récord productivo, sino que la buena noticia viene por afuera, ¿sí? Viene por el ritmo de absorción externa que están teniendo los granos de maíz.
Y por supuesto, la atracción externa tiene que ver mucho con la atracción interna. Estamos teniendo un grado de comercialización altísimo de maíz. No llega a ser el más alto de la historia, pero aún así está muy, muy, muy cerca de lo que fueron los 28 millones de toneladas que a esta altura teníamos comprometidos en la 2021, ¿sí? Y la realidad es que competitividad, mayor lugar en el mercado internacional, Estados Unidos y Ucrania que ya no tienen tantos granos para exportar al resto del mundo, que ya vendieron todo lo que tenían pensado vender, Brasil que todavía no llegó al mercado y que cuando llegue tal vez no vamos a saber qué saldo exportable le va a quedar, porque tiene que utilizar mucho, que va a jugar seguramente, pero no con la misma intensidad que años anteriores, ¿sí? Entonces Argentina está competitivo y está abasteciendo al resto del mundo. La realidad es que más allá que tengamos esta aspiradora externa, al igual que pasaba con trigo, siguen quedando muchas toneladas en el mercado doméstico. Sí, 34 millones de toneladas de lo que queda disponible para vender. Entonces, estamos en un mundo demandado de maíz, que necesita maíz, que cada vez se está usando más maíz para hacer energía, que Argentina tiene mucha oferta para exportar al resto del mundo. Es una oportunidad para el maíz argentino, sobre todo teniendo en cuenta que en los planteos tardíos somos más competitivos en el FOB de lo que es Brasil. Todo eso, por supuesto, se refleja en precios, ¿sí? Tuvimos la presión de cosecha al inicio de marzo, al inicio de lo que fue la campaña, nos fuimos recuperando, en precio la pizarra fue recuperando, pero aún así, por supuesto, la recuperación no es en vertical, ¿sí? Seguimos teniendo precios presionados por el nivel de oferta, sobre todo por lo que juega la logística esta campaña, y bueno, mucho tiene que ver con esas 34 millones de toneladas que aún restan comprometerse, por más que tengamos un nivel de absorción impresionante del que tenemos ahora. Son 12 menos 10 por las dudas. Ok, tratamos el último tema y ya terminamos y pasamos con las preguntas. Vamos rápido a lo último, sí, que tiene que ver con la cumbre que se dio esta semana, que hoy terminó, que está volviendo Donald Trump a Estados Unidos. Y la realidad es que era muy seguida, sobre todo para el mercado de soja, ¿sí? Sobre todo porque viene un Donald Trump más golpeado en términos políticos, con una guerra que todas las encuestas dicen que no es tan popular en Estados Unidos, con un nivel, ese famoso Liberation Day que viene un poquito más vapuleado, un poquito más debilitado, ya que justamente hubo un fallo de la Corte Suprema a esos niveles de aranceles, diciendo que el presidente no tenía la potestad para poner esos niveles de aranceles a quien quiera. Entonces se cayeron de esa herramienta de política, de política internacional que tenía Donald Trump para generar acuerdos comerciales, se le cayó, ¿sí? Por supuesto, utilizó otra herramienta, pero una herramienta temporaria que solo te permite poner hasta un límite de aranceles internacional y que tiene que estar sujeta a la votación del Congreso. Un Donald Trump que tiene ya dentro de poco las elecciones en Estados Unidos. Entonces, realmente era un escenario complicado donde no tenías todas las armas de su lado y donde China lo esperaba con un nivel de stocks en acopios, un nivel de stocks, perdón, en plantas de en plantas de procesadoras, ¿sí? En puertos chinos, máximos históricos. Entonces, realmente China no estaba necesitado de granos, no estaba necesitado de soja y Estados Unidos le está vendiendo cada vez menos soja a China. Esa es la realidad. Inclusive en el último CASDE, el último hoja de balance de oferta y demanda que saca la misma, el Ministerio de Agricultura chino, ¿sí? De hecho, ellos están previendo tender a importar menos cantidad de soja, bajar de las 100 millones de toneladas para esta campaña, para la 26 y 27, que para ellos empieza en octubre. Entonces, realmente China no estaba desesperada por soja, y en este marco es donde se reúnen Trump y Xi Jinping, y este marco donde el mercado esperaba de, che, tal vez sale algo más y tal vez hay algún compromiso de compra por China. Bueno, todo eso ya se dio por tierra y ya Scott Bessent salió a decir, no va a haber más compras de parte de China, se cumplieron las 12 millones de toneladas que habíamos pactado. Quedarán de alguna forma las 25 millones anuales que habíamos dicho antes. Hay que ver, el mercado se pregunta cómo llegar a eso, ¿sí? Pero la realidad es que hoy Estados Unidos implica, no es el mayor oferente de porotos a China, y donde China está sacando los granos desde Brasil. Brasil, que es un gigante, que está haciendo 180 millones de toneladas y que le está proveyendo y que está tirando récords de exportaciones, por lo menos a lo que va con el line-up hacia mayo, ¿sí? De más de 55 millones de toneladas de exportación total de Brasil, ¿sí? Por supuesto, buena parte de eso, el 70%, va hacia China. Entonces, en este marco de Estados Unidos con no tanto poder de negociación con el lado de la oleaginosa, nos encontramos con unos jugadores que lo hablamos, pero lo pasamos medio por encima, que son los fondos, ¿sí? Porque realmente los fondos llegaron a estar tan comprados. O sea, hoy mismo, ¿sí? Sin tener en cuenta la variación del día de ayer, ¿sí? No, teniendo en cuenta la variación del día de ayer, perdón. Hoy mismo los fondos en commodities agro están
nunca antes estuvieron tan comprados, llegaron a máximos históricos en posición de cartera. Y mucho de eso tiene que ver, ¿sí? con el complejo soja, ¿sí? Mucho de eso tiene que ver con el complejo soja, y mucho de eso tiene que ver con la calidad de la soja, de utilizarlo como energía. ¿Sí? Fíjense, teniendo en cuenta la última propuesta de mezcla de biocombustibles, de biomasa en Estados Unidos con combustible fósil, ¿sí? que tiene que impacta solo y únicamente a las sojas, y teniendo únicamente en cuenta eso, sí, el aceite de soja. Teniendo en cuenta cuánto aceite de soja propone la EPA que se mezcle con combustible fósil en 2026 y en 2027, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de toneladas que nosotros necesitaríamos, estamos hablando que Estados Unidos tiene que procesar 44 y 47 millones de toneladas de porotos únicamente para cumplir con los nuevos mandatos, ¿sí? Es un salto fenomenal del 70, del 60% respecto al promedio de lo que eran los años anteriores. Entonces, Estados Unidos, si bien perdió un mercado importantísimo, o perdió o está limitado en un mercado importantísimo, la realidad es que está incentivando muchísimo la demanda doméstica de soja para la producción de biocombustibles, ¿sí? Y por eso está tan atado el precio de la soja y el precio del aceite de soja a lo que pasa con el petróleo. Y por eso llegamos a un precio de aceite de soja en Chicago que llegó a los $1.700 la tonelada, ¿sí? Que eso es completamente ridículo pensando en el cortísimo plazo de lo que estaba ocurriendo. Justamente eso tiene nombre y apellido y viene siendo este salto enorme, la cantidad de aceite de soja que tendremos que utilizar para biocombustibles en Estados Unidos. Por supuesto, vienen marcando récord de crashing cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, esa absorción interna le da ese mercado que necesitan los porotos norteamericanos, pero no solo es en Estados Unidos, sino que es en todo el mundo, donde el poroto de soja se empieza a usar cada vez más como energía, ¿sí? El consumo industrial del aceite de soja empieza a tener cada vez mayor participación, un 26% del consumo global, y no es solo Estados Unidos, sino que ya nos tenemos que empezar a fijar un poco en el mercado de aceites. Entonces, teniendo en cuenta todo este marco, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, este es el set de precios relativos que recibimos nosotros, ¿sí? Que recibimos nosotros en plena cosecha. Con un aceite más caro, ¿sí? Y con un precio de la harina que en términos relativos está barato o más debilitado. Este precio, ¿sí? Precios relativos, ¿sí? Que me dice entre más alto estoy, el aceite está más caro, entre más bajo estoy, el aceite está más barato. Lo mismo pasa para la harina, entre más a la derecha, más cara, entre más a la izquierda, más barata, todo en términos de poroto, ¿sí? Este precio la semana pasada estaba acá. ¿Sí? Teníamos un aceite inclusive más revalorizado con una harina que no pesaba tanto. Esta última semana, con las subas en Chicago, con el ida y vuelta de la volatilidad, nos vinimos más para la derecha. Aún así, tenemos el precio del aceite, el segundo precio de aceite más alto en la última década para la época de cosecha, ¿sí? Y todo eso nos ayuda a revalorizar un poco el precio de venta industrial, ¿sí? El precio de venta industrial hoy en día es el más alto desde el 2023, ¿sí? Estamos hablando de que estamos tratando con niveles de precios distintos a los que teníamos acostumbrados en los últimos años, y mucho de esto tiene que ver con el mercado de aceites, y mucho, por supuesto, incentivado o potenciado por lo que es Hormuz y por lo que es tratar de encontrarle otra demanda a los porotos en el resto del mundo. Y el gran desafío para lo que es soja sigue siendo la logística. Sí, sigue siendo la logística, que más allá de todo lo que hablamos, más allá del set de precios relativos, la realidad es que los porotos se tenían que encontrar con un mercado interno, con una capacidad de recibir soja bastante utilizada. ¿Sí? Veníamos con stocks iniciales para para mayo, que estaban en máximos, al igual que había ocurrido en la 19-20. ¿Sí? O sea, prácticamente igual, nada más que la diferencia, y una diferencia importante, es que llegamos a esos niveles de stocks, pero con un 42% menos de soja, ¿sí? Por el retraso que implicaba la persistente lluvia, la falta de piso sobre el avance de la cosecha. Entonces, había que empezar a manejarse. Y por supuesto, todo eso se veía explicado en el ingreso de camiones que teníamos, ¿sí? Ya de por sí teníamos un influjo de mercadería enorme en máximos. Bueno, empieza a llegar la soja porque nos empezamos a apurar con la cosecha, porque veníamos retrasados, empieza a llegar aún más. Y hoy estamos hablando de más de 900.000 camiones que ingresaron a los puertos del Gran Rosario, ¿sí? Récord histórico. Y por supuesto, eso presiona en el precio disponible, ¿sí? Teníamos estos 430.000 pesos de la pizarra de soja por 15 ruedas consecutivas. Subió Chicago, sin embargo, con todo esto y de vuelta que estamos viendo, esa suba de Chicago potenció los precios en el mercado interno, ¿sí? Y, por supuesto, potenció la comercialización. O sea, estamos hablando de 3 millones de toneladas que se hicieron en las últimas 2 semanas, ¿sí? Por un aumento del precio que pasamos de los $310 la tonelada a los 333 el disponible. Entonces ya nos empezamos a acercar más a la paridad teórica, ¿sí? Por justamente las subas en Chicago, por la necesidad de originar por el lado de la exportación de la industria, porque no teníamos esa intensidad de venta, y fuimos con un nivel de precios más alto. Sin embargo, más allá de eso, la realidad es que la comercialización sigue siendo una de las más bajas en términos de producción,
y nos encontramos un mundo que, bueno, que muy necesitado por el lado de los aceites, un mundo donde los aceites van a jugar un papel importantísimo, donde va a ser la clave a seguir de aquí en adelante, donde el biocombustible viene siendo un driver de demanda muy importante para soja, muy importante seguir lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil, y sobre todo donde tenemos una Argentina muy ofertada en granos, que puede ser un gran logro para nosotros. Y tener en cuenta lo último, el impacto de nuestros compradores de aceites, ¿sí? Que viene a ser India, es gran parte de, explica gran parte de las importaciones, de las exportaciones todos los años, que es uno de los más afectados por todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz y sobre todo por quienes le proveen el petróleo. Entonces, ojo que por el lado de la demanda es algo que tenemos que seguir y que tenemos que seguir mucho. No voy a usar más tiempo, ya con esto nos quedamos con el último mensaje de que todo esto dejó precios en soja y en trigo, que es máximo de 2 años, y en maíz, que es máximo de uno. Entonces, aquí estamos con el nuevo mercado de granos después de lo que es la guerra. Bien, Mati. Bueno, hay algunas preguntas un poco predictivas, a ver qué pasa. Em, una de ellas es de que, bueno, en un contexto de costos para producir cada vez más altos, si pensás que esto le pone un piso a los precios de los granos más allá de lo que pasa en el conflicto de Medio Oriente. Sí, 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 sobre todo, volvemos con el pajarito, sobre todo en lo que es en el mediano plazo. A ver, la realidad es que a un costo de producción más alto son márgenes más chicos, sembramos menos o le ponemos menos tecnología o una combinación de ambas y empezamos a tener una hoja de balance más ajustada. Lo vimos con la primera estimación de Luzda, sobre todo en trigo. En trigo afectó mucho también lo que fue la falta de lluvia. En maíz, tal vez falta un siglo puede pasar cualquier cosa de acá a que volvamos a empezar a sembrar maíz nosotros, por ejemplo, o lo haga Brasil. Y la realidad es que, bueno, todavía no es difícil sopesar efectivamente cuál va a ser el efecto en oferta. Pero sí es cierto que por lo menos te limita las bajas, teniendo en cuenta un nivel de oferta más bajo. Lo que hay que seguir mucho es el lado de la demanda, sobre todo lo que hablábamos antes con India. ¿Sí? Si un país que nos afecta mucho, todo lo que tiene que ver el aumento de los costos de producción y eventualmente tenemos menor capacidad de pago, menor capacidad de compra, y podemos retroceder en el nivel de demanda, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania y Rusia vendrían con una muy buena campaña de girasol, que es lo que está proyectando el USDA para la 26-27. Bien, vamos con otra más que tiene que ver con si pensás que el informe WAS de mayo termina de reflejar este cambio de escenario en lo que fueron las primeras proyecciones 26-27. Sí, 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 sobre todo lo que tiene que ver con maíz, sí, importante la caída en superficie sembrada que estaban esperando para Estados Unidos. Igualmente, no fue tanto la caída, no fue tanto el cambio respecto al outlook de febrero, inclusive en algunos aspectos subió de una estimación a otra. Pero la realidad es que aún resta mucho, sí, resta muchísimo por ver. Estados Unidos está en plena siembra de maíz, sí, estamos hablando de la 26-27, nosotros recién estamos cosechando la 25-26 y somos grandes jugadores, lo mismo que le pasa a Ucrania, que le pasa a Brasil. Bueno, Ucrania en realidad ya tiene la oferta, está también con los planteos de siembra, pero la realidad es que todavía el USDA nos tiene acostumbrados a que va recortando de a poco, ¿sí? Que va ajustando de a poco, que es más cuidadoso con los cambios en oferta y demanda. O sea, a ver, lo vimos nosotros con las campañas de maíz, ¿sí? Hasta hace no mucho el USDA estaba todavía en 52 millones de toneladas de maíz para Argentina, cuando todos estamos mirando ya más de 60. Entonces, realmente esos ajustes en oferta creo que lo vamos a tener que seguir viendo en los próximos informes. Este fue recién el primero, el que nos iba a dar un poco el termómetro, y la verdad que es que dan un poco esas ideas de que, bueno, podemos llegar a tener más ajustes, sobre todo en el mediano y largo plazo. Bien, bueno, Adriana pregunta si es verdad que se cubrió el cupo de exportación de trigo con importación de trigo de Paraguay. Otra, Eh, lo podemos contestar en claves del agro. lo podemos contestar en las claves del agro, ese es muy buen tema para las claves. No, a ver, la realidad es que el mercado de trigo es un mercado que está teniendo bajo nivel de proteína, sí, que ese fue el principal problema desde que arrancamos la cosecha, sobre todo por esta correlación que encontramos en rinde muy alto y niveles de proteínas muy bajos. Estamos exportando muchísimo trigo hacia el resto del mundo y bueno, si el mercado en algún momento se encuentra falto de proteína, tiene que salir a buscarlo. Eh,
no tengo a ciencia cierta si realmente cubrimos el cupo, si realmente cubrimos lo que salió con eso, pero la realidad es que la proteína viene siendo un gran problema para el mercado interno. Aún así, los ritmos de comercializaciones vienen siendo fantásticos, o sea, se viene moviendo muchísimo trigo, aunque la proteína es ese dolor de cabeza, realmente Argentina está exportando como nunca antes, entonces eso depende más de una dinámica de mercado y es difícil de seguir eso a ciencia cierta con las estadísticas o con los números. Bien, bueno, y volviendo al tema del conflicto en Medio Oriente, vos antes comentabas el tema de Australia, digamos que también reducía su área sembrada de trigo. ¿Vos pensás que esto nos puede ayudar a tener un potencial de precios más altos en cosecha? Y a ver, ya estamos teniendo un precio más alto en cosecha, sí, eso hay que ver la curva de futuro de trigo, cómo cambió desde enero hasta ahora. Estamos teniendo un precio más alto de cosecha porque el mercado está descontando un nivel de oferta más ajustado, no hablo de solo Argentina, hablo de todo el mundo. El USDA está proyectando 21 millones de toneladas de producción de trigo en Argentina para la próxima campaña, o sea, es un ajuste fuerte. Para Australia son estas 30 millones. La realidad es que en Australia podemos ver todavía, o sea, mayores vaivenes en las estimaciones de producción. Porque lo que pasa en Australia es, los que nos comentaban, es hay poca intención de sembrar trigo y también no le vamos a poner toda la tecnología que le tenemos que poner. Entonces, cuando hay menos fertilizantes, son más susceptibles a esa falta de lluvia. Y si para colmo estamos viendo que en Australia, donde suelen suceder hechos climáticos bastante extraordinarios, ¿sí? Está por entrar un año niño, va, el mundo está por entrar un año niño, ¿sí? Y en Australia eso pega para atrás, eso pega para atrás en niveles de lluvia, niveles de milímetros. Entonces, la producción australiana realmente, o sea, está muy lejos de ser estos 30 millones de toneladas. No digo que necesariamente tiene que ser más bajo, pero sí que podemos llegar a ver cambios y que somos muy susceptibles a esos cambios bruscos en la estimación en la producción australiana. Entonces, sí, algo muy para seguirlo y sobre todo para seguirlo pensando en nuestra propia cosecha a diciembre. Bien, vamos con otra pregunta que también tiene que ver con, bueno, en este caso con maíz. Dadas las perspectivas de una safrinha de maíz que podría ser ajustada en Brasil y el alto consumo por etanol, ¿nos podría eso dar un margen para buenos flujos de exportación y buenos precios para Argentina en el último trimestre de la campaña? Sí, sí, o sea, ya ha pasado, no pasó el año pasado, sino el anterior. No sé si lo recuerdan, pero nosotros comenzamos 2025 con récord de exportación. Terminamos 2024 con récord de exportación en diciembre y arrancamos 2025 con récord de exportación en enero y en febrero. ¿Sí? Y eso fue justamente porque Brasil se quedó sin toneladas para mandar al mercado internacional. ¿Sí? No había tenido una buena producción, pero el consumo interno de maíz en Brasil venía creciendo exponencialmente. Entonces se quedó sin toneladas a fines de año. Esta nueva safrinha, que está por empezar a cosecharse ahora en junio-julio, la realidad es que no viene con unas malas perspectivas, no se espera que sea la safrinha récord del año pasado, ¿sí? Pero aún así se espera una caída en la producción, sería la segunda más alta de su historia. Pero es para seguirle y muy de cerca lo que puede ser el uso de maíz para etanol. Ya estamos viendo en la última campaña, se usó 20 millones de toneladas. Esta campaña recién arranca y ya estamos usando niveles récord para el primer mes. Entonces, estamos esperando aumentar la tasa de corte. El maíz está ganando cada vez más participación en la producción de etanol. Entonces, por supuesto que es un driver de demanda a seguirlo y a seguir mucho y que le da ese aire de competitividad al maíz argentino pensando en la segunda mitad del año, ¿sí? Lo vemos ya con la curva de FOB. Brasil está en 230 y nosotros estamos en 215. O sea, tenemos esos $15 de diferencia que, bueno, donde competimos palo a palo con la safrinha brasilera. Entonces, nos da un mayor grado de competitividad. Buenísimo, Mati. Nos quedan dos preguntas más por ahora. Una tiene que ver con, preguntan si no crees que con márgenes tan altos de crashing de soja a nivel mundial, el poroto debería mantenerse sostenido en el corto plazo. Bien, a ver, depende mucho, porque no hay que olvidarse, ¿sí? Y esto yo lo traje a colación acá, no hay que olvidarse que nosotros cuando procesamos, ¿sí? Es un bien de producción complementaria, o sea, entra poroto y sale aceite y sale harina. Entonces, ojo, no vaya a ser que entre mucho aceite se nos escape la harina, ¿sí? Y realmente viene a ser como el factor de ajuste. Los márgenes del crashing se empezaron a subir mucho por el aumento del precio del aceite, es cierto, en el mundo, pero la realidad es que si seguimos produciendo cada vez más aceite, indirectamente tiramos más oferta de harina al mercado internacional y eso presiona para abajo los precios. Lo vimos el año pasado cuando la harina llegó a mínimo de 15 años, ¿sí? A mediados de año, en junio, julio, ¿sí?
Entonces, hay que seguirlo muy de cerca, porque realmente si vamos a un escenario donde el de soja se potencia y cada vez más para la producción de biocombustibles, como es el caso de Estados Unidos, a ver, un 70% más de aceite, un 70% más de porotos voy a tener que procesar para poder cumplir con los mandatos, ¿sí? Por supuesto, eso implica mucha más harina. Acuérdense que el ratio de extracción está en torno entre el 20 aceite y 70 harina, o sea, es en realidad 77 si tomamos también pele cáscara. Entonces, estamos hablando de un nivel de oferta de harina que crece exponencialmente más. Y de hecho, lo que espera el USDA es que siga creciendo, que el consumo acompañe, pero justamente que acompañe el consumo con porque es más atractivo comprar harina por precios bajos. Entonces, va a estar limitada la suba en el margen. Vamos a tener que seguir mucho qué pasa con el mercado de harinas, ¿sí? Y sí, es cierto que biocombustibles le da un soporte, pero también lo que le está dando soporte, por supuesto, es Hormuz. Entonces, lo que pasa en el largo plazo con eso va a determinar todo. Hoy el mercado de soja hay que mirarlo. Por un lado, el estrecho, por otro lado, el mercado de aceites, ¿sí? Y por otro lado, a ver hasta dónde se va la harina. Mercado de aceites hay que seguir mucho esto de acá. Hay que seguir mucho a estos dos muchachos. Sí, Ucrania y Rusia que septiembre, octubre empiezan a cosechar girasol y empiezan a producir aceites. Veníamos de una mala campaña, sobre todo para Ucrania, pero ahora Rusia y Ucrania se estarían recuperando y eso tira para abajo. Hay más oferta por ese lado, del lado de los aceites, de aceite de girasol. Sí, no así con aceite de palma. Bien, y una última pregunta que va más a una cuestión local, que tiene que ver que si pensás que el nivel de precios de logística está afectando la ventaja competitiva con el mundo. La logística, a ver, la realidad es que todo el mundo está teniendo precios. Depende de qué tipo de logística hablemos, ¿sí? Todo el mundo le afectó los precios de fletes marítimos, ¿sí? Inclusive también la prima de riesgo depende hacia dónde mandamos y de dónde mandamos, ¿sí? Eso nos afecta a todos. Después tenemos tema local argentino, de cosecha récord, donde el cupo se hace valer y donde vemos esa presión de oferta en el mercado interno. Entonces, lo que aumenta el costo de transporte interno, sí, que tiene que ver o con aumento de demanda de camiones, porque necesitamos llevarlos, sí, necesitamos descargar granos, y también, por supuesto, por el aumento de costes, sí, de traslado, por el aumento del precio del gasoil, del precio de la nafta, del precio del combustible. Eso también se compensa y eso se ve reflejado, sí, si se quiere, un poco en la presión del precio disponible, sí, en la presión de oferta en el precio disponible, que es lo que vimos con la famosa presión de cosecha, lo vimos con trigo, lo vimos con maíz, lo vimos con soja, ¿sí? Entonces, es el disponible el que termina sufriendo y que cuando necesitamos originar y cuando el mercado internacional responde con precios al alza, vemos cómo se va compensando y cómo se va revalorizando, que es lo que pasó con soja esta última semana, ¿sí? Hay que ver hoy en día, hoy cómo amanece el mercado físico, sobre todo con las bajas de ayer de Chicago, y bueno, y también ayer que aflojó un poco, pero viene ajustando por ese lado. Bien, buenísimo. Gracias, Mati. Bueno, entonces terminaríamos. ¿Algo más para agregar? Tenemos que estar atentos a cuándo se va a resolver. Si es Sí, que en algún momento se sí, resuelve, está complejo, porque bueno, ahí vi que nada, se rechazaron las propuestas sí. de- del alto al fuego y bueno, de terminar este conflicto. Pero nada, quería invitarlos a que, bueno, por supuesto que seguir las novedades en claves del aro y las finanzas todos los lunes a las 10 de la mañana por el streaming de la Bolsa de Comercio de Rosario. A leer los informativos que genera el equipo económico de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cuando pasabas varias de las eh, filminas, digamos, eran cosas que Sí, estuvimos charlando en claves y también, por supuesto, en la Semana en Datos, que es una edición especial en donde profundizamos determinados informes que produce la DIGE también. Así que, bueno, invitarlos a eso y agradecerles por sumarse a esta nueva webinar. bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima edición, que esperemos que ya no sea hablando de lo mismo, sino tal vez de un análisis distinto. Esperemos que ya tenga que ver no tanto con la guerra, sino con algunas otras cosas más que tiene de lindo el mercado de granos. Nunca hay un momento aburrido en el mercado de granos, tratamos de seguirlo lo máximo posible. Gracias por la atención, gracias por participar. Y bueno, ha sido un placer desde el lado de la bolsa, desde el lado de nosotros, así que nos encontramos en la próxima edición del webinar. Por supuesto.